Amado Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias por estar en tu casa de oración con tus hijos y tus hijas, amado Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, agradecerte por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por la bendición que hemos tenido recién, Señor, de parte tuya para con nuestras vidas, para con mis hermanos y hermanas en esta casa, en el nombre de Jesús. Danos la bendición de estar en acuerdo, en paz, llenos de tu amor, llenos, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo. Líbranos de todo mal en esta hora, de toda obra del enemigo, de toda acechanza del diablo, seamos libres en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo toque nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pasos, solo para servirte a ti, Señor. Te agradezco por la vida de mis hermanos y en especial, Señor, por lo que tú nos has regalado hace un instante. Gracias de todo corazón. Gracias porque tu amor es mucho más grande, Señor, que lo que podemos pensar nosotros. Y tu presencia en nosotros es mucho más grande, Dios de la misericordia y fiel como eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, ministra con tu Espíritu Santo, ministra con esta palabra de Pedro, Señor, y danos, Señor, la fuerza, la paz, el gozo de ser tus hijos y tus hijas que están acá, Señor. El que vaya a escuchar, también, amado Dios, que reciba esa bendición de lo alto, en el nombre de Jesús. Pon tu mano en nosotros y deja esa paz que necesita nuestro corazón, ese gozo, tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la bendición sobre esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo voy a repasar un poquito la primera parte porque surgieron un par de preguntas lindas y yo de tanto en tanto voy a usar la guía y de tanto en tanto voy a usar la Biblia, así que ahí estamos juntos todos, ¿no es cierto? Leamos un ratito los dos primeros versículos de 1 de Pedro 1. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En toda la primera hoja de la guía que tenemos nosotros habla de la vida del apóstol Pedro. Y vamos a ir un ratito a la hoja 2, pero para leer un poquito este tema de los expatriados. Primero decir que Pedro, una aclaración que hice yo el martes pasado, Pedro nunca estuvo en Roma, Pedro nunca pudo ser el primer papa, él no pisó Roma, ¿sí? El que pisó Roma fue el apóstol Pablo, entonces no es el primer papa, como dice la Iglesia Católica, ¿sí? No es así, él no visitó Roma, sí, el apóstol Pablo. Entonces, la figura de Pedro como apóstol es importantísima. Y los apóstoles que tienen una bendición de ser los que llevan el mensaje, el apóstol funda una iglesia, cumple a veces la misión de un misionero, donde no hay una obra de Dios, él llega a abrir la obra, a enseñar, a trabajar, a predicar, y hace de los 5 ministerios, como decimos, el ministerio profético de la palabra, el ministerio evangelístico, de maestro, de pastor y aún de enviado de Dios, lo hace el apóstol, hasta que se levanta a la iglesia, como hacía Pablo, y de golpe iba a otro lugar a fundar iglesia. Pero todo apostolado, todo servicio en la iglesia no es nuestro, es de Jesucristo. El apóstol es de Jesucristo, el profeta es de Jesucristo, el predicador es de Jesucristo, el maestro es del Señor. Todos nuestros ministerios no dependen de nosotros, sino de Dios, porque Él es el que dio la palabra, Él es el que puso a su Hijo por nosotros, dio su Espíritu Santo. Entonces, la carta comienza, Pedro, apóstol de Jesucristo. No dice apóstol de los de Judía, no dice ni lo de los romanos, nada. Él es apóstol porque el Señor Jesús quiso que lo fuera. Otra cosa muy importante, ¿por qué los apóstoles de este tiempo no son apóstoles? Porque no tienen relación con Cristo Jesús. Solo tienen relación con Jesucristo por la obra salvadora de Cristo, pero ellos no conocieron a Cristo, no caminaron con Cristo. Entonces, estos apóstoles tenían una vivencia de Cristo Jesús. Como diríamos, estuvieron cara a cara con el Señor. Entonces, los 12, y después le sumamos a Matías, que reemplazó a Judas, y le sumamos a Pablo, que trabajó con los gentiles, son aquellas personas que tuvieron relación con Jesús. Por ejemplo,
Pablo se encontró camino a Damasco con su Señor, con nuestro Señor, para cambiar su vida. Pues bueno, nosotros, nuestros ministerios y aún ellos dependían de Jesucristo. Nosotros dependemos del Señor. Amén. Y dice la guía, voy a trabajo un ratito con la guía y después me vuelvo acá. Dice, punto 1.1, está arriba, Efesios 1.1, dice, a diferencia de Pablo, el apostolado de Pedro nunca fue cuestionado. Recuerden que a Pablo le cuestionaron el apostolado. ¿Por qué? Porque era perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Recuerden que Bernabé lo puso a su lado, ¿sí? Gamaliel, que trabajó con él, que lo miraba de lejos, a ver si se había cambiado Pablo. Pensaban que Pablo era un posible traidor, así como había pasado con Judas. Hasta que Pablo demostró que era un cristiano cambiado por Dios y tocado, un judío cambiado. Esta frase indica la autoridad de Pedro. Dice el punto B, a los expatriados. Los expatriados son peregrinos. Recuerden que Israel fue tomada literalmente de punta a punta por el ejército romano. No sé si se recuerdan. Y el ejército romano metió en Israel muchísimas cosas y los verdaderos cristianos y los verdaderos judíos, muchos salieron a otros lugares porque no les quedaba, no tenían tierra. Eran obligados a pagar altos impuestos, perdían sus casas, los cristianos perdían sus casas. Hubo una persecución ya desde el comienzo, y ellos son peregrinos o expatriados de Israel. Y dicen, expatriados son peregrinos y viajeros. Los expatriados viven en constante conciencia de su verdadero hogar. ¿Sí? Hay un salmo en los salmos, hacia el final de los libros de los salmos, vemos cómo se hizo un canto inclusive todavía, cuando el Señor me hiciere volver de la cautividad. ¿Se acuerdan, no? Somos expatriados, estamos lejos de mi patria. Dice que miraban hacia donde estaba Jerusalén y pensaban en Jerusalén, en volver siempre. Bueno, al día de hoy muchos judíos piensan en volver a Jerusalén todavía, piensan en volver a su tierra. ¿Sí? Y nosotros los cristianos somos de otra clase, pertenecemos a la iglesia, no somos judíos, ellos tienen su propio tiempo. El escrito primitivo, ¿sí?, da una buena idea de lo que son los expatriados. Ellos habitan en las tierras de su nacimiento, pero como residentes temporarios. Todas sus responsabilidades como ciudadanos y soportan todas las discapacidades como extranjeros. Cada país extranjero es su tierra natal y toda tierra natal su país extranjero. Pasan sus días en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Y eso lo pongo para nosotros. Yo paso todos los días como expatriado. Y ustedes también. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía es en los cielos. No pertenezco acá, no soy de este mundo. Estoy expatriado, estoy viviendo lejos de mi Señor. Estoy viviendo todavía lejos de la presencia de Dios, así cara a cara, ¿no? Como diríamos, como en la eternidad, en mi tierra prometida. Yo soy un expatriado como ustedes también. Estamos esperando encontrarnos con el Señor. Y dice así. Vamos a ir un poquito más abajo, porque vamos a ir al punto 2.2. Primero nombra, las iglesias de Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Son lugares donde el cristianismo había comenzado a crecer. Pero en el punto 2.2, lo que está en azul, en la guía, es la cita bíblica, ¿no? La descripción de Pedro, de sus lectores y de todos los cristianos dice, elegidos, el Señor nos eligió, desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1. Desde antes de la fundación del mundo, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y da un mensaje hermoso. Nosotros a veces nos saludamos y siempre decimos, Dios te bendiga, el Señor bendiga tus días, o bendecido día. Y a mí me encanta la salutación de Pedro. Usa dos palabras, la gracia y la paz. Yo necesito, como todos ustedes, necesitamos gracia y paz. Y que se multipliquen en el día. Gracia y paz. ¿Sí? Y eso yo creo que la bendición de Pedro es hermosa. Punto A. Elegido según la presciencia. Pedro primeramente se refiere a sus lectores destinados como los elegidos. Dice, esto simplemente significa que fuimos elegidos, ¿sí? Y ahí dice, elegidos por Dios, en un sentido único y particular. Yo quiero leer Efesios 1, juntos, que leamos Efesios 1.
Efesios dice en el capítulo 1, ¿desde cuándo Dios nos eligió? ¿Desde cuándo Dios nos escogió? Dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad es su misericordia, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, la gracia y la paz se tienen que multiplicar a nosotros, nos hizo aceptos en el amado de Jesús, en quien tenemos la redención de pecados por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Veamos el versículo 4. Según nos escogió. Escoger o elegir básicamente son dos sinónimos. No sé si se recuerdan, pero el Señor escogió a los 12, ¿se acuerdan? Y escogió a 12 discípulos, ¿sí? Para armar, digamos, su grupo de trabajo más íntimo. El Señor escoge, no escojo yo a Dios. Ese es un tema complicado para algunos corazones. Porque dicen, no, pero yo escogí a Dios. Vos estabas muerto en delito y pecado. Tu vida no tenía luz y de golpe la luz brilló, porque brilló la luz de Cristo en tu vida. ¿Vieron cómo llegó la fe a nosotros, no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alguien me predicó la palabra de Dios, me oí yo y yo comencé a tener fe. Pero no fue porque yo escogí la fe. Yo nunca escogí la fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios despertó en mí la fe. Esa es la que produce el cambio en mí. Yo nunca pude escoger a Dios. Y ahí viene todo un tema teológico. El otro día lo expliqué un poquito cuando estuvimos acá, pero el Señor aclara algo muy, muy lindo acá para nosotros. Él nos escoge, Él nos conoce desde antes del vientre de la madre. Él sabe quiénes son los hijos de perdición y quiénes no. Él sabe esas cosas. Y aunque a algunos no les guste esta parte, porque no les gusta a algunas personas, uno puede ver que hay hijos de Dios que sufren, hablábamos, los ataques del enemigo, ¿no? El ataque de la carne, del mundo, del enemigo, porque evidentemente en ellos hay algo, ¿sí?, que va a dar fruto que el enemigo no quiere que dé fruto. Pero el ser un elegido significa que a la larga eso va a dar el fruto que tiene que dar. A la larga tiene que dar el fruto, ¿sí? Dios va a poner las cosas en el orden que tiene que poner. Miren, ¿por qué sucede eso? La presciencia de Dios. Dios tiene conocimiento. Dios, cantábamos el día domingo, es omnipotente. ¿Sí? Dios es un Dios omnisciente, lo sabe todo. Y está presente en todos lados. Él tiene una presciencia. Significa que tiene un conocimiento previo de todas las cosas que Marcelo Roda va a vivir. De todas las cosas que los hermanos de la iglesia van a vivir. Si no, no sería Dios. ¿Sí? Cuando yo recurro a Dios en oración, sé que Él tiene cuidado de mí en lo que viene. Y me puede advertir del peligro. Con un hermano, con la palabra, con un ángel que me mande para avisarme, lo que fuera, lo que Él decida. Pero Él tiene cuidado de mí. La presciencia de Dios. Me quiero leer un ratito acá. Dice, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Los elegidos de Dios, los escogidos de Dios, no fuimos elegidos para ser vasos viles. Fuimos elegidos para ser vasos de honra. Fuimos elegidos para ser hijos cambiados, restaurados. En nuestro pasado podemos haber sido miles de cosas, pero en la vida nueva en Cristo Jesús somos totalmente distintos, no nos parecemos a nada en nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, en lo que comemos, en lo que decimos en la calle, cómo bendecimos los alimentos cuando estamos con nuestros amigos. Somos distintos, de hecho que eso es lo que ve el mundo. Y dice, pucha, ¿cómo cambiaste? Y yo cambié porque me encontré con el Señor. Él me buscó a mí. ¿Y cómo es esto de que el Señor escoge? Jesús le dice al Padre, Padre, todos los que tú me diste, o sea, todos los que estamos dentro de Jesucristo, no perdí a uno. Entonces, ¿por qué se pierden algunos hermanos?
o primos hermanos, no sé cómo será. ¿Qué les pasa que se pierden? ¿Qué les pasa que el mundo les gana y les vuelve a llevar al mundo? Y no hay forma de que en algún momento lleguen. Nuestra tarea es predicarles de nuevo, orar por ellos y sostenerlos en la mayor medida que se pueda. ¿Hasta dónde los podré sostener? Yo quiero contarles una cosa. Mi hermano Adolfo se va a acordar seguramente que él está con nosotros acá esta noche. Compartimos la carta de Judas, ¿se acuerdan? Miren, yo quiero leer Judas. ¿Hasta dónde le vamos a tener el aguante a nuestros hermanos que son más débiles en la fe? Yo voy a ir a Judas, es la carta anterior a Apocalipsis. Y acá donde viene nuestra tarea. Sí. Versículo 20, 21 y 22. Y 23. Dice así. Judas, última carta, tiene un solo capítulo, dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Vuelve a aparecer la palabra fe, como contábamos recién. Orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Eso es lo que tenemos nosotros, eso es nuestro. A algunos de estos que se nos van, estos que toman distancia con la casa de Dios, a algunos que dudan, hay que convencer. O entra la duda y pasamos a... Y me dice la Biblia, me dice, hay un grupo que hay que convencerlo. Y dentro de los que tenemos que convencer están nuestras familias a veces. Hay hermanos nuestros de la iglesia que no enganchan el paso, como diríamos, ¿no? ¿Vieron cuando el caballo no engancha el paso, ¿no? Y va trota para un lado y otro, el trote de otro va para otro. Nosotros tenemos que convencerlos a ellos, tenemos que llegar a ellos con un mensaje. Y miren el versículo que sigue. Claro que la duda no es pecado. No, la duda no es pecado. El pecado es la incredulidad. Incredulidad. Miren, a los que dudan, por eso dicen, acá no están pecando, tienen dudas, convencerlos. Y a otros, dice el 23, arrebatarlos del fuego. O sea, significa que hasta el último momento voy a tirarles, como diríamos, una soga, una palabra para que se salven. Tengo que arrebatarlos porque se lo está llevando el fuego. Nosotros conocemos amigos nuestros, familiares nuestros que se lo están llevando el fuego, se lo está arrebatando el fuego. Y a ellos hasta el último momento les vamos a tener que tener la palabra de convencimiento para que no los gane el enemigo, no los gane Satanás, que no terminen en el fuego. Dice, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nosotros tenemos una tarea hasta el final de nuestra vida. Y la iglesia tiene esa tarea juntos. Recién el domingo hablábamos de una tarea, no de uno solo, sino de un equipo de gente, de hermanos que nos amamos, pero también tenemos un mensaje para nuestras casas, para nuestros amigos, y a muchos los vamos a tener que ayudar a que están dudando. A veces te dicen, hay gente que se acerca a nuestra casa a tomar unos mates, como decían, a preguntar cosas, están dudando de algo. No es que no hay incredulidad, están dudando, ¿no? ¿Y será este camino? ¿Y será cierto lo otro? Hay que hacer el convencerlo. ¿Cómo? Lo inquieta. Entonces uno tiene que convencerlo con la palabra. Mirá, la palabra de Dios dice esto. Y vamos a tener otro grupo que va a ser más difícil, que va a estar al borde del lago de fuego prácticamente, ya en el tiempo final, y que le vamos a tener que decirle algo urgente. Y muy duro quizás a ellos, ¿no? Como por ejemplo, estás en brujería. Si no te arrepentís hoy, mañana no hay chance de arrepentirse. O sea, le vamos a tener que tener un mensaje muy, muy duro a algunos corazones porque tiene que despertarles Cristo a ellos, ¿sí? Bueno, me quedo de nuevo, me vuelvo para acá atrás. Agreguen para leer Romanos capítulo 8, desde el versículo 28 en adelante. Arranca ese 28 del 8 diciendo así: pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mi relación con Cristo, en amor a Cristo, todas las cosas a los que son escogidos y predestinados por Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Significa que yo puedo hacer algunos caminos en mi vida que los tracé yo. Yo tracé un camino, por ejemplo, de ir a un lugar donde Dios no me mandó, ¿sí? Pero significa también que Dios me puede corregir en el camino y hacerme volver al camino. Bueno, Jonás es un ejemplo propio, ¿no? Elías es otro ejemplo, buen ejemplo.
Uno, por no manchar su ministerio y no acercarse a los que estaban en Nínive. No, yo soy tan bueno que no me voy a acercar a esto de Nínive, decía Jonás. Terminó volviendo y llevando la palabra. Judas que se arrepintió. O no, o por ejemplo, volvamos a este punto de Elías. Elías se esconde en la cueva, pero Dios lo hace volver hacia atrás. Y lo hace volver, y fíjense una cosa. No es que la saca barata Elías, ¿no? Elías va a perder en gran parte de lo que él tiene de unción, porque lo tiene que dársela a Eliseo. Lo saca de la cueva con un destino. Sabe que lo tiene que arrebatar. Saben que Elías fue arrebatado, ¿no? Elías fue tomado. Lo saca de la cueva y le dice, tenés que ir a ungir al que va a seguir después tuyo. El domingo hablábamos, la iglesia, bueno, terminamos hablando con otro hermano al final. La iglesia tiene que tener sucesores. La iglesia no se muere cuando se muere el pastor. La iglesia continúa el otro día. De hecho, que si hay que hacer culto el día que murió el pastor, se hace culto. Porque el Señor es más importante. Y estaremos quizás muchos llorando, y quizás sí. Y quizás otros estén tristes, y sí. Pero ¿saben cómo? Cuando estamos juntos, nos consolamos el uno al otro. Y nos consolamos cuando nos congregamos y estamos juntos, porque decimos, ahí nos podemos confortar el uno al otro. Sí. Y ahí está nuestra base, nuestra fe. Si creemos realmente Claro. que hay una vida celestial, que vamos a partir al cielo, a nuestra patria, ¿cierto? Bueno, entonces pasamos a mejor vida, aquel Claro. que se duerme en la muerte. En el Señor, claro. Y Dios lo resucita. Claro. Y ¿saben qué? Esa situación nos produce en un momento, como digo, tristeza. Pero sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Aún a Él, porque está descansando ya en Dios, esperando que cuando venga Cristo los muertos resuciten primero, como dicen Tesalonicenses, y estén con su Señor. Bueno, volvamos de nuevo a la carta de Pedro. Vamos a leer juntos acá de la Biblia y vamos a ir poniendo así un poquito. Pasemos a esta parte de la presencia de Dios. Recuerden, hay que leer Efesios 1, Romanos 8, como 2 puntos como para llevarlo bien ahí. Viene diciendo que la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. La obediencia en la casa de Dios es fundamental. La obediencia nuestra a Dios no se negocia con nada. Y todos tenemos que ser rociados por la sangre del Cordero para limpiar nuestros pecados. Si no vamos a Cristo Jesús para ser limpiados, difícilmente seremos nueva criatura. Hay que aceptar que tuvimos una vida sin arrepentirnos antes, pero ahora hemos llegado a Cristo arrepentidos, necesitando ser lavados y ser hechos nuevos. Y que nuestros pecados vayan al fondo de la mar, como dice la palabra de Dios. Amén. Leo el versículo 3 en adelante, ¿sí? Para ver el tema de ser rociados por la sangre de Cristo, Hebreos capítulo 7, 8 y 9, de la sangre del Cordero, para hacer ver cómo es el sacrificio. ¿Vamos a Hebreo? No, para que ustedes lo lean en casa si quieren, para ver cómo es el tema del sacrificio. Vieron que Hebreo dice que hay un sacrificio único y un nuevo mediador. Bueno, quiero ir a 1 de Pedro 3, el versículo 3. 8 y 9. Hebreos 7, 8 y 9. Habla de que no era necesaria ya la sangre de los machos cabríos, sino la del nuevo sacerdote que entra al lugar santísimo, Jesucristo. Bueno, voy al versículo 3 de 1 de Pedro. Dice así: una esperanza viva. Hay un subtítulo en mi Biblia, no sé cómo está en la Biblia de mis hermanos, pero hay un subtítulo en la mía. Una esperanza viva, dice el subtítulo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿sí?, nos hizo renacer. Hemos nacido de nuevo, hemos hecho algo que no lo pueden hacer los hombres comunes, lo hacen aquellos que tienen al Espíritu de Dios. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es nuestra esperanza viva? La resurrección y la vida celestial con el Señor. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, todo esto sería en vano. ¿Saben por qué? Porque es la prueba de la victoria de Cristo sobre Satanás. La resurrección de Cristo me hace salvo.
Lean conmigo y se van a acordar de esto siempre, porque a mí me pasa. Yo me acuerdo siempre de Romanos 10. Y digo, cuando lo leo Romanos 10 me pasa esto. Ahora entiendo por qué no basta solamente una oración de fe para pasar a ser parte de la iglesia. Hay que creer. Y miren lo que dice Romanos 10. Y ustedes lo han usado muchas veces. Si confesares con tu boca, ¿se acuerdan, no, la cita bíblica? ¿No? Yo me voy al versículo 8, de Romanos 10. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y ahora viene una coma y una i, y creyeres en tu corazón, ¿sí? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, que resucitó Cristo. Si yo creo en la resurrección de Cristo, recién la condición es que soy salvo. Por eso mucha gente, nosotros nos gusta hacer campaña y nos gusta predicar. No nos quedemos nunca con la oración de fe solamente. Tenemos que llevar a las personas a comprender esta parte de la resurrección de Cristo, porque la victoria es completa con Cristo Jesús. No sé si me entienden. Yo voy a una campaña y de hecho que hay miles de ¿cómo se llama?, de encuestas y de resultados que se hace una campaña y 1000 personas pasan. Solo unos pocos quedan en el camino del Señor. Vuelvo a repetir, recuerden que Él es el que nos escoge, Él es el que escoge, ¿sí? No sé si me entienden, Él escogió, Él abrió el oído por la palabra a algunos para que tengan fe. Otros no escuchan el mensaje, sí. Bueno, en el caso de Jesús, por ejemplo, cuando recordamos el tema de los panes y los peces, Sí. 5.000 lo seguían, pero esos 5.000 tan solo 12 eran los que estaban con él. Y cercanos a Él, claro. Eran los que Él había escogido. Mirá, vos me contás 5.000. Cuando asciende el Señor a los cielos, hay 500. Viene en la Escritura, hay 500 que están viendo al Señor ascender a los cielos. No hay más. Hay un grupo. Para el Señor nos llama manada pequeña, ¿no? Pero yo creo que hay que convencer a las personas y hay que hablarles de la resurrección de Cristo. Yo puedo hacer la oración de fe, pero hay una tarea que viene después de la oración de fe que es invitarles, no sé, siempre decimos, invítanos a tu casa que vamos a visitarte, que vamos a compartir la Biblia. Invítanos a tomar un té, o si cuando puedas venite a la iglesia a un estudio bíblico, o venite a la escuela bíblica si es un niño, para que comiencen a conocer a Jesús resucitado. Mi victoria y la victoria de mis hermanos y de ustedes es completa en Cristo Jesús. ¿Sí? Romanos capítulo 8. Nada me va a apartar del amor del Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ninguna cosa creada. Miren lo que sigue acá. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, lo resucitó, serás salvo. Y dice el 10 para entender bien claro, porque con el corazón se cree para justicia. Yo tengo la salvación garantizada por la justicia de Dios porque creí que Jesús fue levantado de los muertos. Pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que no basta que el hermano solo confiese, yo soy cristiano, pero Señor, no. Tengo que creer en Dios. Yo creo que hay personas que es como el ladrón de la cruz, ¿no? No hay chances para el ladrón de la cruz. Se acabaron todas las opciones de su vida. Solo tiene al Señor al lado y Él sabe que si no lo escoge, o sea, si no está dentro de los escogidos, yo creo que Él sabe que está fuera. Su grande misericordia, el Señor lo hace que este hombre entre al paraíso, entre al reino de los cielos, ¿no? La grande misericordia de Jesús. Pero es la misma que tenemos nosotros a veces, la grande misericordia. Y estar cara a cara con el Maestro, conocerlo a Jesús, nos hace ser cristianos diferentes. Algunos con mejores posibilidades, como ser, por ejemplo, tener la capacidad de perdonar rápidamente. Tener la capacidad de amar. ¿Vieron Romanos 1 Corintios 13, no? El amor es sufrido, benigno y todas las cosas que tiene el amor. Hermosa. 1 Corintios 13.
Y termina diciendo, 1 Corintios 3. Miren cómo va. Estoy en Romanos, voy a 1 Corintios 3. Miren cómo Dios trabaja en nosotros para hacernos mejores, nada más. Dice así. Porque el fin de Dios en su amor y su misericordia termina en el versículo 8, ahí que está diciendo esto. El amor nunca deja de ser, el amor de Dios nunca deja de ser. Lo pongamos en el amor de Dios, no en el amor humano. Pero las profecías se van a acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Un día todo eso va a cesar. Porque en parte conocemos, y en parte predicamos, profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, o sea, cuando llegue el día del Señor de la resurrección, lo venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y miren cómo nos muestra el Señor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño las cosas. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, cómo fui elegido, cómo fui escogido por parte de Dios, conocido por Dios para estas cosas. Todas las cosas nos ayudan a bien, a los hijos de Dios. Me vuelvo un ratito a primera de Pedro. Dice, según nos hizo renacer, versículo 3, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada. ¿Cuándo viene el día de la salvación? Cuando viene el día final. Preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Veamos 3 palabras que están acá. Para una herencia incorruptible. La herencia natural de los seres humanos cuando dejamos algo es toda corruptible. Si es plata, si es billete, si es ropa, si es una propiedad, si es lo que fuera. Todas nuestras herencias son corruptibles. La herencia de Dios es incorruptible. Está hablando de un lugar, la Jerusalén celestial, la Sión especial. Esa es una herencia incorruptible. Y no está contaminada, ¿sí? No está contaminada. Significa que no hay ninguna posibilidad de que sea manchada esa herencia, ¿sí? Es incontaminada. Y termina diciendo es inmarcesible. Y en esta palabra tengo otra parte. Inmarcesible significa que no se va, no se pierde. O sea, no se puede manchar esa herencia, no se destruye la herencia de parte de Dios con nosotros y no se puede desvanecer. Significa que no es humo. Dios no me vende humo a mí. Dios me está guardando, diciendo, tenés una herencia en los cielos para el día de la salvación que no la vas a perder si sos un hijo de Dios. Él está presente en ese. A ver, ¿conocen algo de los pactos? El pacto es un testamento. El pacto es un testamento. O sea, por eso uno le conoce como antiguo pacto o nuevo pacto a la Biblia. El antiguo pacto es el Antiguo Testamento y en el nuevo pacto es el Nuevo Testamento. El pacto es un testamento en realidad, ¿sí? El Señor está diciendo, no, yo te estoy dando un testamento, te estoy dando una herencia que no la puede romper nadie, no la puede contaminar nada. Y aparte no se desvanece, o sea, yo no te estoy vendiendo humo, yo te estoy dando algo que es cierto, que es real. A eso hay que creer. Muchas personas, por eso yo dije el ladrón de la cruz, yo creo que tiene que haber tenido por un instante la luz de estar al lado del Señor y ver que alguien estaba muriendo siendo que era un hombre puro, de buen corazón, y él era pecador, él necesitaba algo que el otro tenía. Y yo creo que debe ser el primero en la lista que descubre que la sangre de Cristo, es el primero en esto, ¿no? Que descubre que esa sangre que está brotando de Jesús lo está limpiando.
Hay uno que reniega de él, ¿viste? Reniega de Cristo, lo acusa y lo atormenta, le dice, mirá, si puedes bajarte de la cruz, bájate, llama a tu padre que te saquen, lo mismo que le decían los sacerdotes. Pero hay otra persona que está al lado, que está viendo que esa sangre que está brotando del cuerpo del Señor lo está limpiando. Si no somos rociados por la sangre del Señor, no somos limpiados nunca. Y no tenemos esa herencia en los cielos. Esa herencia no se desvanece, no te la roba nadie. Es la riqueza más grande. ¿Y por qué hablé de los pactos? Porque nosotros, cuando damos herencia a un hijo, significa que yo soy mayor que mi hijo. Mi hijo no me deja herencia a mí. No sé si me entienden. Pablo, o las chicas, ni Ramiro, ni mis nietos, ellos no me dejan herencia a mí. Yo les voy a dejar herencia a ellos. Alguien mucho mayor que nosotros, Jesucristo, nos deja una herencia con su obra en la cruz. Una herencia que no se contamina, una herencia que no se destruye, que no se desvanece, o sea que no es mentira. Y dice la Biblia acá que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe es como un escudo. ¿Se acuerda del escudo de la fe, no? La fe para las cosas del maligno. Dice, el escudo de la fe es aquello que para los dardos del maligno. ¿Vieron? La fe nos protege porque nuestra confianza no está puesta en nosotros, sino en Dios. ¿Cómo no creer, no es cierto, que la Biblia es inspirada de Dios? Claro. Claro. Para hombres que en ese tiempo no eran hombres doctos, intelectuales, para escribir una palabra tan inspirada. Sin embargo, la promesa tiene vida. Tiene vida. La Biblia tiene vida. Creo que de todos los apóstoles, el más tiene poder. Pablo creo que era el más capacitado. Él inclusive lo hace saber, era hebreo de hebreos, él tenía un linaje, tenía un estudio en su vida, pertenecía al Sanedrín, estaba metido en todas esas cosas, Pablo. Pero Pedro no, Pedro era un pescador, por ejemplo. Juan era compañero de Pedro, de pesca, digamos. O sea, ellos eran personas del común del mundo, no eran personas, digamos, con grande sabiduría. La sabiduría, por eso la Biblia avergüenza tanto. Hay personas que creen que hay que ser doctores o tener un título de abogado, no sé, qué sé yo, y pararse acá en el púlpito para ser un pastor, ¿sí? Yo creo que solamente se pueden compartir la palabra de Dios, eso no tan solo el que predica, sino los hermanos que predican también en la calle, que su púlpito es su auto, el colectivo, usan el púlpito del mercado donde trabajan, donde fuere. Ellos saben que hay un Dios y lo viven de esa forma. Y todo lo que transmiten es por la fe de ellos. Son siervos. Y son siervos, es por la fe de ellos. Y no les hace falta ser un doctor. Ni un título. La sabiduría, cuando se ponen con la Biblia, no la da el título, no la da el seminario. ¿El seminario ayuda? Sí. Mucho, sí. A entender. ¿Saben para qué ayuda el seminario? Quizás te evita errores. Porque hay veces que hay gente buena y buenos hermanos que cometen errores porque quizás no leyeron la Biblia como tenían que haberla leído. O la leyeron poco. Pero aún así, lo que ellos transmiten, que son hijos de Dios, o 2 o 3 frases, sí. Bueno, vamos a terminar acá porque si no me voy a ir volando por otro lado. Me encanta volar por otro lado. Dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. La salvación mía es para el día final. ¿Comienzo a ser salvo cuándo? Acá en la tierra. Yo voy ganando tiempo creyendo en Dios. El que no cree en Dios acá, sí. San Juan capítulo 3, verso 16 en adelante, ustedes van a ver que la incredulidad produce eso. Y alguien va a leer por mí Romanos 1, 17. El Evangelio es poder de Dios.
El Evangelio es poder de Dios en todo aspecto. Y el apóstol, cuando escribe la carta, después un día hablaremos quién escribió Romano. Hay una pelea grande quién escribió Romano. Para algunos es Pablo, para otros otro hermano, para otros son dos hermanos, para otros es un matrimonio, para otros es una mujer, miles de cosas. Pero lo que escribió seguro fue el Espíritu Santo. Romanos 1:17, ¿qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y si me acompaña, creo que si lees el versículo posterior, háblalo al posterior, hija, o al anterior. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. O el que sigue, creo que es. Porque no me avergüenzo Ahí está. del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Amén. al judío primeramente y también al griego. Amén. Los gentiles, perdón. Sí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Leo de nuevo, mi hermana está leyendo eso y yo acompaño a leer el versículo 5 de nuevo de 1 de Pedro 1. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En Romanos capítulo 1, verso 17 en adelante, ustedes lo van a encontrar. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Acá viene un tema de cómo está nuestra vida actual. Yo me alegro de la salvación que voy a tener en Cristo Jesús. ¿Ustedes se alegran? Yo me alegro pensar que un día cerraré los ojos y despertaré cuando venga el Señor a que me lleve en su presencia. Y lo digo tranquilo, confiado y con la paz del corazón. Mis errores en el Señor o mis pecados fueron limpiados por Jesús y todo lo que venga de parte de Él por delante mío es bueno. Y para ustedes también. Pero sucede algo acá interesante, que mientras yo viva en la tierra voy a tener aflicción y voy a tener pruebas. Por eso los que venden humo y dicen que no, vivir en la iglesia que no te hablan de aflicciones, ni de pecado, ni de pruebas, porque esa iglesia no, es vieja esa iglesia. ¿Me entienden? No sé si han escuchado. Y todo es bendición, todo es humo. ¿Cómo va a heredar algo un hermano si no quiere caminar en esta tierra donde va a haber todavía aflicción? Jesús lo dice, ¿se acuerdan el día domingo? Perdón. El día domingo cuando yo compartía decía, pero en este mundo tendréis aflicción, dice Jesús. Confiad, yo leí en el último versículo del pasaje que yo compartí, yo he vencido ese mundo. Una vez que somos nueva criatura en Cristo Jesús, Hay que ser probado. hay que ser probado. Hay que demostrar de qué estamos hechos. ¿De qué madera estamos hechos? De qué hay en nosotros realmente? ¿Qué hizo que hizo poner los ojos en nosotros el Señor? Y nos sorprenderíamos tanto nos sorprenderíamos. Ahí entró una joven, pasó de largo ahora. Entró a la iglesia así de a una y pasó de largo. ¿Qué hay en nosotros que Dios ha visto? A veces somos nosotros, como diríamos, ¿saben quiénes somos los peores enemigos? Nosotros mismos. Mi peor enemigo no es Satanás, soy yo. Satanás ayuda a atender todas las trampas por delante, pero yo soy mi propio enemigo. ¿Sí? De hecho, que no sé si se acuerdan la frase, pero a veces dicen uno durmiendo con el enemigo. En realidad estás durmiendo con vos mismo, me parece, porque hay personas que duermen con el enemigo y no saben la bendición que tienen. Lo hablábamos recién antes. No saben la bendición que tienen al estar casados, con hijos, con posibilidad de hacer una vida ministerial en la iglesia, llevar una bendición a todas las generaciones que vienen y lo dilapidan así como... Y uno se pone a mirarlo y dice, pero ¿cómo no te diste cuenta? ¿Por qué lo dejaste pasar? ¿Ah? Porque, por ejemplo, a los hacen así con inseminación artificial. Todo el proceso de Dios de trabajar en nosotros. Dice que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Del versículo 6 saquen esto. Aunque ahora, por un poco de tiempo, rescaten eso, ¿sí? Rescátenlo en su corazón, ¿sí?
para seres afligidos en diversas pruebas. ¿Qué hace la prueba en mí? Recién hablábamos un poco. Esa prueba no va a perdurar, primero, ¿sí? Es por un poco de tiempo. Sirve con un propósito definido. O sea, Dios me aflige con algo para que yo me corrija con algo, ¿sí? Punto que yo puedo sacar ahí. ¿Producen tristeza? Sí. Y aflicción también, ¿sí? Y también pasa algo más acá. Si yo leo en el contexto que estamos compartiendo, dice que son no una, son diversas. O sea, hay distintas cosas que vienen con la misma prueba. O diversas pruebas, varias pruebas que tengo que pasar. Y me dice también, ¿sí?, que no deberían reducir nunca el gozo de mi salvación. Lo leamos juntos, miren. En el cual vosotros os alegráis. Claro que me alegro. No me puede hacer perder la prueba el gozo. No puede haber un cristiano que tiene una prueba sin gozo. Santiago capítulo 1. Lo hemos compartido al comienzo. Este loco de Santiago me dice que cuando está afligido y está en una prueba, está gozoso. Santiago 1 no decía eso, miren, yo les leo a ustedes, miren, un ratito. Pero Santiago es loco. No, no es loco. Es correctísimo. Porque el Señor me avisó. Hermanos míos, dice el versículo 2, tened por sumo gozo, y vuelvo a usar la misma palabra, cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. Y termina diciendo el 5 en ese mismo pasaje, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice, ¿no? ¿Qué pasa con estas pruebas y con lo que Dios va haciendo en nosotros? Versículo 7 de 1 de Pedro. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No sé si les ha tocado ver un alto horno. Cuando se hace acero, se hace una fundición, ¿sí? Entra en el horno, claro, entra en ese horno, entra todo el material, el coque, todo el material de hierro, le ponen otras cosas, pero cuando se calienta, todo lo que es impuro se quema. Todo lo que es hojarasca se quema. Todo lo que es residuo se quema. Solo permanece el hierro hasta el final. Lo mismo pasa con el oro. Se pone en un crisol y el oro se prueba todo. Y todo lo que es impureza del oro se quema. Lo mismo hace Dios con lo nuestro. Dios nos pide que compremos oro refinado a veces para nosotros, porque Él sabe que nuestra vida tiene que ser sacada de toda impureza. Y la pregunta es, ¿dónde está la impureza entonces? En el mundo, en las cosas que pone Satanás y en nuestra carne. Si yo me logro sacar esa impureza, me la separo de mí, la situación va a estar limpia. Las impurezas tienen que ser quemadas. Miren, acá quiero que vamos un ratito a la guía, porque si no vamos a perder la guía acá. Acá la guía va a dejarme este texto. Vamos a la hoja 4. No sé si nos va a alcanzar, creo que ahí estamos. La hoja 4. ¿Faltaba? Claro, faltaba la 4. La mitad de la tercera. Muchas gracias, amor. El punto 2, del 6 al 9, donde estamos ahora parados, ¿sí? El propósito de las pruebas, dice, en las que son salvos. El propósito de las pruebas en los que son salvos. Dice, es para recordar un poco lo que estuvimos charlando. En lo cual vosotros os alegráis, dice, nosotros especialmente nos alegramos en el poder de Dios solamente como cristianos, que nos guarda de cuando somos afligidos en diversas pruebas, sabiendo que Él nos guardará mientras somos probados por fuego. Romanos capítulo 8, vuelve a ponerlo hacia el final, yo le digo los versículos. Romanos 8, y dice el versículo, ahí le canto yo justo, para que usted vea, y que todo esto va, como diríamos, de la misma mano de lo que estamos compartiendo ahora. Son pasajes compañeros en la palabra de Dios. Y dice Romanos 8 esto.
Versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, lo saben la palabra. Y desde ese versículo hasta el versículo 39, que es el último versículo del capítulo 8, vemos que nada me puede apartar del amor de Dios. A los que son escogidos por Dios, a los que estamos cerca de Él. ¿Por qué tendrá, entonces, si yo veo acá, pero estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios? ¿Por qué cuando estoy en una prueba me tendré que poner mal? ¿Por qué? Versículo 35. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación. Estoy en tribulación. Estoy en angustia. Estoy siendo perseguido en mi trabajo. Me persiguen los que dicen que yo soy cristiano y me persiguen. Tengo hambre. Me va a preocupar tener hambre. Tengo desnudez. No tengo todo lo que necesito de ropa. Me va a preocupar. O peligro, espada. Nada me puede apartar del amor de Dios. Esas son cosas que me deberían alegrar. El amor de Dios y el gozo de la salvación está por delante. Yo corro esa carrera. ¿Tengo pruebas? Sí. ¿Puedo pasar hambre? Sí. ¿Puedo pasar peligro? Sí. ¿Puedo pasar miles de cosas en la vida? Nosotros no hemos vivido cosas como... Hoy hablábamos con mi esposa de la inseguridad, del robo. ¿Sí? Hay personas que hemos tenido que enfrentarnos a momentos violentos en nuestra vida. Violentos. Y casi a espada, ¿no? Casi para perder la vida. Y acá estamos. Y estamos porque Dios nos ha cuidado. Dice, bueno, pero ¿cómo? Y pasó. Y Dios me cuidó. No me apartó de su amor. Bueno, volvamos acá de nuevo. Si es necesario que tengáis que ser afligidos. Es necesario que Dios me pruebe. Recién hablábamos entre nosotros. A veces los cristianos pensamos que las pruebas y las tentaciones son nuestro presente. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Sin embargo, el cristiano fuerte, o sea, el cristiano maduro y verdadero, nunca será afligido en la prueba. Nunca puede haber un cristiano afligido en el medio de la prueba. Verdadero, ¿no? La idea es que un cristiano debería ser como Superman, dice acá, ¿no? Como el hombre de acero. Y que a pesar de que Superman es disparado por balas y todas rebotan en su pecho, ¿sí? Sin embargo, Pedro nos dice, aquí sí es necesario, no solo las pruebas, las diversas pruebas, sino que hay especialmente una necesidad de ser afligido. ¡Wow! Pero Dios, no, ¿por qué me dices que yo tengo que ser afligido? Mi identificación con Cristo es en la aflicción. Yo me voy a acordar mejor de mi Dios cuando esté afligido. No sé si han escuchado esta frase, la dice el mundo. Si vos querés conocer a alguien bien, que esté en una prueba, en una aflicción. Dicho de otra manera, o sea, cuando aprieta el zapato, hay algunos que aparecen y dan a luz algo. Mi aflicción en Cristo Jesús es probada. Y si yo tengo que ser afligido, me parezco a mi maestro. Yo quiero leer una sola cosa. Y con esto quiero que lo guardemos en nuestro corazón. No sé ni la hora que es, pero estamos ahí. Hebreos. Yo lo quiero leer y anótenlo ahí al costado. Yo sé que ustedes lo van a leer y van a ser buenos alumnos con el Señor. Y el Espíritu Santo le va a ayudar a dar mucha luz de esto. Hebreos hacia el final, capítulo 12. Hay dos versículos que me tienen que identificar con el sufrimiento de Cristo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, dice el 12:3 de Hebreos, contra sí mismo, para que vuestro ánimo, o sea, para que mi ánimo y tu ánimo, mi hermano, mi hermana, no se canse hasta desmayar. Jesús fue afligido hasta el final. Y si yo tengo que ser probado, así también yo tengo que ser afligido. No me voy a parecer nunca al sacrificio de Cristo, pero yo tengo que aprender para que mi ánimo no desmaye. Y dice el 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El Señor
está conmigo, y va a terminar diciendo en el versículo que viene ahora, en el 5, muchas veces lo hemos compartido, lo hemos dicho a otros hermanos, habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos de Dios se les dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Sí? Y termina diciendo el versículo, si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. Así que el ser afligido por parte de la prueba es identificarme con Cristo Jesús. Terminamos esta hoja, a ver, si Dios nos ayuda. La fe se prueba con fuego. Si yo quiero saber cómo actúa una persona, tengo que ponerle presión nada más a la persona. Si ustedes quieren probar a alguien, si ustedes trabajaran en algún lugar y quisiera ver si ese empleado es bueno o malo, póngale presión. No estoy diciendo nada que el mundo no haga, ¿no? No estoy de acuerdo con que lo hagan, ¿no? Me voy a quedar en claro, ¿no? No soy así de malo, no pienso eso. Pero si vos querés saber cómo trabaja tu trabajador, metele presión. Si te es honesto, si te cumple, ponle presión. En ese corralón. Y este hombre no tenía hijos. Cada de todos recordaba. Claro. Y no contestaba porque él era cristiano. Recordaba que ese trabajo lo hacía para el Señor. La aflicción nos hace buenos, nos hace mejores. Y mirá lo que dice acá ahora. Dice, la fe se prueba con fuego. Dice, nuestra fe no es probada porque Dios no sabe, dice, qué tanto, qué tipo de fe tenemos. Dios sabe qué tipo de fe tenemos, ¿sí? Es probada porque nosotros somos ignorantes de cuánto, o de cuánta, o de qué tipo de fe tenemos. Claro, si yo estoy pasándola todo derecho y todo fácil, ¿cómo sé si mi fe es alta o es baja? ¿Cómo sé si me falta la fe? Si les pido, tengo que pedir a Dios que me aumente la fe. Pero es probada para saber qué tipo de fe tengo. Por ejemplo, me llega una enfermedad grave, terminal. ¿Qué tipo de fe tengo? ¿Hasta dónde llego mi fe? Dios tiene cosas increíbles y nos ha dado cosas increíbles que quizás nosotros no conocemos. No las conocemos todavía. No las hemos vivido muchas cosas todavía. Por eso la fe tiene que ser probada y se prueba por fuego. Acá están los hijos de Dios que dan hasta el final su vida por dar el Evangelio. Sí. Pero por eso es tan importante el estudio bíblico. Claro. Es tan importante alimentarse. Porque muchos se creen que por decir soy evangelista, voy a la iglesia, No alcanza. me llevo el mundo por delante cuando llegue la prueba. Y no es así. Esto No, es una no. preparación. Esto es cultivarse. Claro. Y saber que tenemos una ventaja, que si no estamos, hablábamos del cuerpo, de ser una familia, de tener a los hermanos cerca. Dice, para que seáis consolados unos a otros. O sea, hay un consuelo que dan los hermanos que acompañan en las pruebas nuestras, el amor de ellos, su cariño, y decime si no ayuda a soportar la prueba. Animarnos a seguir adelante. Y aquellas hermanas que son ancianas, que Claro. son viudas, Que asisten a las más jóvenes, como dice en Corintios. Claro, 1 Corintios 7 dice eso. A las mayores, dice que tomaban a las más jóvenes para ser las mejores esposas, mejores hijas. Y es así la vida cristiana. Bueno, termina ahí la parte donde estamos diciendo. ¿Quién sabe si tú tienes alguna fe? Podría decir un hombre, tengo gran fe en Dios, pero nunca la he tenido que usar, más que en asuntos ordinarios de la vida. Claro, un asunto ordinario para usar la fe, a veces que uno lo escucha, cambio el auto. Es un asunto bastante ordinario para usar mi fe. Cambiar el auto, cambiar la casa. La fe es algo grande, es poderosa en salvación. No sé si me entienden. Y hay una fe humana, no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Yo por ahí, hablamos hace un rato atrás de cómo somos algunos de nosotros. Yo quizás no pueda hacer fuerza, ¿no? Para levantar esto, o no deba hacer fuerza. Pero soy tan cabeza dura, tengo tanta fe que yo lo puedo levantar que voy a hacer el intento de levantarlo. Eso es una fe humana. No sé si me entienden. Yo tengo una confianza en mí que yo lo puedo levantar. Tengo una fe humana en mí que yo puedo mover esto para acá. Pero no es la fe que está hablando Dios acá. Es otra fe diferente. La fe es la transformación en nosotros. En nosotros.
Pero no sé si me entienden. Lo que obtenemos es bendición. Claro. O sea, la bendición de un auto, la bendición de una casa. Pero la fe lo que hace nos transforma, nos cambia completamente. Somos otra criatura. Claro. Llena de valor en momentos críticos. En los momentos difíciles, no para que yo, ahí está el Marcelo haciéndose, el pastor haciéndose el forzudo. No sé si me entienden. O no obedecer al médico cuando te dice tomate una pastilla para tal cosa y decir no. No. Mi Dios es grande y yo no la tomo. Sí, Dios es grande. Dios es grande y si Él quiere y está en su voluntad, me va a sanar. Eso es obediencia. La otra es obediencia, claro. Pero bueno, la fe y la obediencia van de la mano también. Claro. Nosotros hemos charlado muchas veces con ustedes. Pero eso también lo tenemos que decir a los hermanos, porque los hermanos tienen que saber eso. Que no hay una fe humana. O sea, a ver, yo tengo una capacidad humana para hacer cosas. Y una fe humana que es cortita, pero no se compara con la fe de Dios. Caminaste. Claro. No por mi voluntad, ni coraje, ni nada. Claro. Al contrario. Si por mí fuera, Y hubiese daba la vuelta, me claro. daba toda la vuelta. Claro. Y salía para afuera. Claro. Pero no. Entonces me encomendé al Señor. Y el Señor me puso un texto bíblico En todo el camino ese. en todo el camino. Y yo abro la Biblia, leo ese texto y ese texto fue pero Justo, tremendo. preciso. No tengas miedo, yo estoy contigo. Y te acompañó en el camino corto, Lo eso es. leí, creí en lo que leí y pasé de ida Y de vuelta. Creí que iba a volver encima Claro. y pasé de vuelta. Hasta el pastor se quedó frío. Que hiciste el camino ese, claro. Y le dije, no, si Dios me trajo, Él me Dios vuelve. va a volver después Amén. y me va a llevar. Y después, al día siguiente, en uno de esos baños, uno de esos cabecillas, cuando yo me estoy afeitando, me baja el espejo a mí, digo, suena. Claro, no me lo hicieron antes, me lo hacen ahora. Claro. Te felicito, dice. Vos sí que tenés un Dios aparte. ¿De dónde le nació eso? Claro. Pero mirá el testimonio, o sea, no solo. Pero mirá cómo acompaña a Dios en el peligro. Cómo acompañó a Dios en el peligro. Y aún dándote una palabra, yo estoy contigo. Donde vos vayas, yo te acompaño. ¿Sí? Entonces, el Espíritu está, Dios está. Y viste, dice en el mismo texto que dejamos anteriormente de Hebreo, dice, no te dejaré ni te desampararé. El Señor no te dejó ni te desamparó. Y para mí fue algo tan precioso, o sea que no se malinterprete, Claro. tan precioso estar ahí, porque yo como que tomé un curso intensivo. De la fe y de la confianza en Dios. El evangelio verdadero. Claro. No de la mayoría que conocemos por acá. Porque fue algo. Es que No logro entender esa parte. ¿Por qué eso? Pero fíjate vos que yo te voy a ayudar quizás en algo. No sé si te sirve lo que yo te voy a decir. Pero me vuelvo al punto. Dios escogió a hombres y mujeres, Él escoge, para hacerles ver en la prueba cuán grande es Él y qué fe le ha dado a cada uno de nosotros. Otro hubiese dado la vuelta, quizás como vos decís. Y hubiese estado mal, no. Estaría protegiendo su vida, pero una decisión en fe, basado no en la locura, ¿no? Basado en la palabra de Dios que Dios te da. Yo voy con vos, si no, no me muevo. Si tu presencia no me acompaña, yo doy la vuelta. Me doy la vuelta para el otro lado. Como decía Moisés, si tu presencia va conmigo, yo avanzo. Si el Señor va con nosotros, no pasa nada con nosotros, va seguro. Eran los famosos versos del patíbulo. Son Ah. los que tuvieron el cierre chico. Mira, o sea, eran bravos los muchachitos. Dice, más preciosa que el oro, me quedo en la guía, ya con eso ya termino ahora. El cual, aunque perecedero, es probado por fuego. Dice, ¿qué tanto más nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro? Claro que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. No tiene valor nuestra fe, digamos, para el mundo. Nuestra fe tiene valor en Dios para salvación. Dios tiene un grande e importante propósito al probar nuestra fe. La fe es probada para demostrar si es sincera o es verdadera. La fe es probada para demostrar la fuerza de la fe. La fe es fuerza en nosotros, ¿sí? La fe es probada para purificarse, para quemar cualquier basura del oro. Oro es uno de los materiales con más duración. Recuerden que el oro no se corroe, ¿no? Uno puede ponerlo en el fondo del mar, no se oxida.
aunque así algún día perecerá, pero nuestra fe no. ¿Saben que nuestra fe no se acaba? No se acaba. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de mi fe? El fin de vuestra fe es el regreso de Jesús. Yo estoy esperando la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses, recuerde capítulo 5, para leerlo en casa. La venida del Señor. Dice, las pruebas y las aflicciones serán inevitables mientras estemos en el lado del fin de vuestra fe. Mientras no veamos al Dios que servimos, debemos soportar. Mientras no estemos en la presencia de Dios, vamos a soportar y enfrentarlas con fe y con gozo. Santiago capítulo 1. Dice, el punto ahí 1. Sería el versículo que sigue, yo lo voy a leer para que lo compartamos después en la próxima clase, porque nos va a quedar corto ahora y no está el texto que falta ahí. Yo simplemente lo voy a leer, ¿sí? Leo el versículo que siguió, de 1 de Pedro, yo lo dejo leído para que quede, el 8, así es. Dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? Al Señor le amamos sin haberle visto, eso lo vamos a ver después. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, nosotros no lo estamos viendo al Señor como en carne y hueso, lo estamos sintiendo en nuestro corazón, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? Amado Dios, en el nombre de Jesús, te pido que trates con nuestra vida, Señor, y que trates, Señor, con aquellos que tenemos cerca también en esta hora. Agradecerte porque alguien un día predicó a mi corazón, alguien un día leyó tu palabra para que mi oído comience a oír, Señor. Y agradecido también, Señor, por esa persona que me llevó a tu camino, esa persona que predicó a mi vida, esa persona que me mostró quién eras tú, Señor. Agradecerte también porque desde ese día alguien comenzó a trabajar conmigo, que fue el Espíritu Santo. Agradecer que tu Espíritu Santo estuvo en mi vida como está en la vida de mis hermanos, trabajando, limpiando, sacando impurezas, probándonos, Señor, para que nuestra fe sea como el oro, limpio, probado por el fuego. Prueba nuestra fe, Señor. No tenemos miedo cuando tú intervienes, Señor. Que no intervenga el hombre, que intervenga tu presencia, no la prueba del hombre, sino la presencia de Dios en nuestras pruebas. Sea la que fuere, Señor, sabemos que tú vas con nosotros. Sabemos que tú no nos vas a dejar, nos vas a desamparar. Sabemos, amado Dios, que tú tienes todo bajo control, porque en tu presencia tú nos has elegido, nos has escogido, y lo creemos profundamente, que todas las cosas nos van a ayudar para bien, no importando las circunstancias, no importando las situaciones que estemos pasando. Nunca dejaremos de sentir el gozo de tu salvación, la alegría de ser tus hijos. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque muchos hombres de Dios y muchas mujeres de Dios dieron su vida por esta palabra, Señor. Y agradecidos porque en la vida de ellos, entregada a ti, Señor, en las pruebas de ellos, nos glorificamos nosotros ahora, sabiendo que estamos heredando algo que ha sido probado también en la vida de ellos, Señor. Gracias por las pruebas, gracias por las diversas pruebas, gracias por las aflicciones de esta vida, porque todas me hacen parecer más a ti, Señor, acercarme más a tu corazón, mucho más a tu corazón. Bendigo la vida de mis hermanos. Te pido por aquellos que están enfermos en esta hora, en el nombre de Jesús, para que tú pongas tu mano de bendición y tu grande misericordia se muestre en la vida de ellos, Señor. En el nombre de Jesús oramos por ellos, Señor, por cada hermano o hermana de esta casa, nuestra familia, que está en enfermedad, para que tú te gloríes, Señor. Creemos por fe que tú los puedes sanar, creemos que por fe tú los puedes levantar. Oramos por las enfermedades físicas, oramos por las enfermedades espirituales de muchos corazones, para que en el nombre de Jesucristo sean libres, Señor. Amado Dios, gracias porque en la prueba y en la fe podemos poner ahora los ojos en ti, Señor, que eres el autor y consumador de la fe de mis hermanos y hermanas de esta casa. Ponemos los ojos en ti en esta noche, ponemos nuestro corazón en ti, solo para decirte muchas gracias, Señor. Gracias por la obra de Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú lo sabes todo y en tus manos estamos seguros y guardados. Gracias por la palabra de Jesús cuando dijo que tú le diste las ovejas y ninguna se perdió de su mano. No permitas nunca que nuestra tosudez, nuestra manera de pensar o lo que sea de este mundo o la obra de maldad nos aparte de tu mano. En el nombre de Jesús,
A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén.